Bienvenidos a Pocha Historias. Aquí, el pasado cobra vida y cada rincón de la historia se transforma en una aventura épica. Hoy nos sumergiremos en la vida de un hombre que cambió el curso de la humanidad, Genghis Khan, el conquistador que surgió de las áridas estepas de Mongolia y se convirtió en el gobernante del mayor imperio terrestre de la historia. Su nombre evoca tanto admiración como temor. Fue un estratega brillante, un líder visionario y, para muchos, el símbolo de la brutalidad y el genio militar. Pero, ¿quién era realmente este hombre? ¿Qué lo llevó a unificar a las tribus mongolas y luego a conquistar vastos territorios que abarcaron desde Asia Oriental hasta Europa del Este? Prepárate para un viaje lleno de acción, intriga y datos fascinantes. Por ejemplo, ¿sabías que más de 16 millones de personas hoy en día podrían ser descendientes directos de Genghis Khan? Ponte cómodo, porque esta es una historia que no querrás perderte. Cabalguemos juntos hacia el pasado. La historia comienza en 1162, en un rincón remoto de las vastas estepas de Asia Central. En esta tierra implacable, donde el invierno corta como cuchillos y el verano castiga con su calor abrasador, nació un niño llamado Temujin. Temujin llegó al mundo en un clan humilde, como hijo de Yesugei, un líder tribal respetado. Según las leyendas, nació con un coágulo de sangre en la mano, un presagio de que estaba destinado a grandes cosas. Pero el destino parecía tener otros planes. Cuando Temujin tenía solo 9 años, su padre fue asesinado por los tártaros, un clan enemigo. Este asesinato dejó a su familia sin protección y a merced de las tribus rivales. Lo que siguió fue una época de sufrimiento extremo. Oelun, su madre, asumió el papel de líder. Enseñó a sus hijos a sobrevivir en la adversidad, recolectando raíces y cazando pequeños animales. Este periodo formativo dejó una marca indeleble en Temujin. ¿Sabías que incluso en esta época de desesperación, Temujin mostró un liderazgo innato? Una de las historias más impactantes de su juventud es cómo enfrentó una traición dentro de su propia tribu. Los antiguos aliados de su padre abandonaron a su familia y lo capturaron, convirtiéndolo en esclavo. Sin embargo, Temujin no se rindió. Aprovechando un descuido, escapó con la ayuda de un guardia que simpatizó con su causa. Esta experiencia no solo reforzó su determinación, sino que también le enseñó a valorar la lealtad y la estrategia. A finales del siglo XII, Mongolia era un mosaico de tribus nómadas. Cada clan vivía en constante conflicto por recursos, territorios y poder. En este caos, la vida era brutal y breve. Pero Temujin vio una oportunidad, sabía que la unificación era la clave para la supervivencia y el éxito de su pueblo. Sin embargo, la tarea no era fácil. Cada tribu tenía sus propios líderes, tradiciones y rivalidades ancestrales. Para unirlas, Temujin debía ser más que un guerrero, debía ser un estratega político y un visionario. La primera tribu que buscó como aliada fue la de los Keraitas, liderada por Togrul Khan, un antiguo amigo de su padre. Togrul aceptó apoyarlo, y juntos comenzaron a derrotar a tribus rivales. Pero no todo eran victorias. En varias ocasiones Temujin fue traicionado, incluso por quienes consideraba aliados cercanos. Una de las batallas más significativas de esta etapa fue contra los Merquitas, una tribu que había secuestrado a su esposa, Borte. En esta lucha, Temujin demostró su habilidad para usar alianzas estratégicas y tácticas innovadoras. Con la ayuda de Togrul y Jamuka, su amigo de la infancia, rescató a Borte y aseguró su posición como un líder en ascenso. ¿Sabías que Borte no solo fue su esposa, sino también una figura clave en su vida? Ella no solo le dio hijos, sino que también fue su consejera y una fuente constante de fortaleza. A medida que su poder crecía, Temujin comenzó a implementar reformas que transformarían la sociedad mongola. Abandonó las antiguas lealtades basadas en lazos familiares y promovió una meritocracia. Esto significaba que las posiciones de liderazgo se otorgaban a quienes demostraban habilidad y lealtad, independientemente de su origen. En 1206, tras años de guerra y alianzas estratégicas, Temujin logró lo impensable, unificar a todas las tribus mongolas bajo su mando. En una gran asamblea conocida como Kurultai, fue proclamado Genghis Khan, que significa gobernante universal. Este momento marcó el inicio de una nueva era. Una vez que unificó a las tribus mongolas, Genghis Khan fijó su mirada en territorios más allá de las estepas. Su primera gran campaña fue contra el reino Xia occidental en el noroeste de China. Los mongoles, tradicionalmente nómadas, habían sido subestimados por los ejércitos organizados de los Xia. Pero Genghis Khan demostró que sus tácticas eran devastadoras. Los mongoles eran maestros de la movilidad.
Su ejército se componía casi exclusivamente de arqueros a caballo, capaces de cubrir grandes distancias en poco tiempo y atacar con una precisión letal. También eran expertos en guerra psicológica. A menudo permitían que algunos sobrevivientes escaparan para difundir historias aterradoras sobre su brutalidad. Tras someter al reino Xia occidental, Genghis Khan dirigió su atención hacia los Yen, otra dinastía china poderosa. La campaña contra los Yen fue larga y brutal, pero finalmente, en 1215, los mongoles capturaron Songdu, la actual Beijing. Pero el genio militar de Genghis Khan no solo residía en su capacidad de destruir. También sabía cuándo ofrecer términos de rendición. Las ciudades que se rendían sin luchar eran generalmente tratadas con relativa indulgencia, mientras que las que resistían enfrentaban una destrucción total. Después de consolidar su poder en China, Genghis Khan se volvió hacia el oeste. Su campaña más famosa fue contra el Imperio Corasmio, un vasto reino en Asia Central. La causa de esta guerra fue una ofensa que Genghis Khan no podía perdonar. Los corasmios ejecutaron a un grupo de emisarios mongoles enviados en misión diplomática. La respuesta de Genghis Khan fue implacable. Lideró a su ejército en una serie de campañas devastadoras que destruyeron las principales ciudades del Imperio Corasmio, incluyendo Samarcanda y Bujará. ¿Sabías que los mongoles eran innovadores en el uso de tecnología militar? En muchas de sus campañas, emplearon ingenieros capturados para construir catapultas y otras máquinas de asedio. Esto les permitió superar fortificaciones que antes parecían inexpugnables. Las campañas occidentales de Genghis Khan no solo le dieron riquezas y poder, sino que también abrieron rutas comerciales vitales entre Oriente y Occidente. La revitalización de la Ruta de la Seda permitió un intercambio cultural y económico sin precedentes. Más allá de sus conquistas, Genghis Khan dejó un legado que moldeó profundamente la historia mundial. Su visión no solo estaba en dominar territorios, sino en conectar regiones y culturas que antes parecían separadas por barreras insalvables. Un ejemplo clave de su influencia fue la revitalización de la Ruta de la Seda, una red de rutas comerciales que unía Oriente y Occidente. Bajo su mando, las caravanas podían viajar de un extremo del imperio al otro con seguridad, llevando seda, especias, papel, y tecnología como la pólvora y la imprenta. ¿Sabías que los comerciantes que transitaban por el imperio mongol recibían una especie de pasaporte llamado paisa, que garantizaba su protección? Este sistema no solo promovía el comercio, sino que también incentivaba el intercambio cultural y el flujo de ideas. Genghis Khan también promovió una política de tolerancia religiosa en su vasto imperio. Entendía que para gobernar un territorio tan diverso, era esencial permitir que las personas practicaran libremente sus creencias. Cristianos, musulmanes, budistas y chamanistas coexistían bajo su mando, contribuyendo al desarrollo de una sociedad multicultural y próspera. Esta tolerancia no solo fortaleció su control, sino que también permitió que conocimientos médicos, matemáticos y filosóficos se compartieran entre culturas. Las ciudades bajo control mongol, como Samarcanda, se convirtieron en verdaderos centros de conocimiento y comercio. Además, Genghis Khan implementó reformas administrativas que consolidaron su poder. Dividió su imperio en unidades organizadas y estableció un sistema de mensajería conocido como el Yam. Este sistema permitía que los mensajes viajaran miles de kilómetros en cuestión de días, una hazaña impresionante para la época. Un dato curioso, el Yam utilizaba estaciones de relevo con caballos frescos para los mensajeros. Esta red de comunicación no solo fortaleció el control del imperio, sino que también inspiró futuros sistemas postales en otras partes del mundo. Aunque Genghis Khan es recordado principalmente por sus conquistas, su impacto cultural y económico sigue siendo una parte fundamental de su legado. Conectó al mundo como nunca antes, estableciendo las bases para el intercambio global que conocemos hoy. En 1227, durante una campaña contra los Tangut, Genghis Khan murió. Las circunstancias exactas de su muerte siguen siendo un misterio. Algunas fuentes sugieren que cayó de su caballo durante una cacería, otras, que sucumbió a las heridas recibidas en batalla. Lo que es seguro es que su fallecimiento marcó el final de una era, pero no el final de su imperio. Antes de morir, Genghis Khan dividió sus territorios entre sus hijos, asegurando que su legado continuara. Bajo el liderazgo de sus descendientes, el imperio mongol alcanzó su máxima extensión. Su nieto, Kublai Khan, fundó la dinastía Yuan en China, mientras otros líderes mongoles expandieron su influencia hacia Rusia, Medio Oriente y Europa del Este. Sin embargo, el vasto tamaño del imperio también fue su debilidad. A medida que pasaron los siglos, las divisiones internas y los conflictos entre los descendientes de Genghis Khan llevaron a su fragmentación.
A pesar de su declive, el impacto del imperio mongol es innegable. Transformó la geopolítica mundial, conectó culturas y estableció precedentes que influyen en el mundo moderno. Gengis Khan fue más que un conquistador, fue un visionario que rompió las barreras de su tiempo. Transformó a las tribus dispersas de Mongolia en una fuerza unificada y construyó un imperio que cambió el curso de la historia. Hoy, su nombre sigue evocando imágenes de poder, ambición y genio estratégico. Pero también nos recuerda la complejidad de la historia. Un hombre puede ser tanto un destructor como un creador, un líder que une y divide a la vez. Gracias por acompañarnos en esta épica travesía por la vida y el legado de Gengis Khan. Si te gustó este relato, no olvides suscribirte a Pocha Historias, dejar un comentario y compartir este video. ¿Qué otros personajes o momentos históricos te gustaría que exploráramos? Nos vemos en el próximo capítulo de Pocha Historias, donde la historia cobra vida y las leyendas nunca mueren.